En el informativo análisis de Nina Radio, la doctora Heidi Barroso, perdón, desde el hospital del IES aquí en la ciudad de Puyo. Esta víspera tuvimos informaciones, digámosle, un poco inusuales en el sentido en que hoy por hoy el hospital del IES aquí en la ciudad de Puyo está un poco muy atareado con pacientes. Tenga la bondad, ¿podría especificarnos los casos y cuestiones de estas, por favor, doctora, de la experiencia de las últimas horas aquí en este hospital? Desde Nina Radio les saludamos. Buenos días. Sí, muy buenos días, gracias por la cobertura y a la misma vez hacerles un extenso saludo a toda la población de Pastaza, de quienes hacemos el equipo IES Pastaza. Efectivamente, nosotros hemos observado un incremento de pacientes con síntomas respiratorios en el área de COVID a partir del día 3 de enero, que realmente la alza ha sido muy significativa. Nosotros, por hacer un comparativo, hasta la última semana del mes de diciembre atendíamos 50 pacientes diarios. Actualmente nosotros estamos atendiendo de 130 a 160 pacientes diarios. La semana pasada nuestro pico más alto fue el día martes con 150 pacientes atendidos en el día, y en lo que va de esta semana el pico más alto fue el día de ayer con 161 pacientes atendidos en el área de sintomáticos respiratorios, todos los pacientes con síntomas respiratorios de leves a moderados. En este contexto, también las pruebas PCR aquí cómo están, para que las hisopados son esas, ¿no es cierto? Tenga la bondad, denos alguna estadística. Sí, en realidad nosotros manejamos un stock de pruebas PCR, las muestras se los realiza prácticamente todos los días, pero el traslado de las muestras para la institución donde que se hacen donde que se hacen el examen en sí, van los días lunes, martes y miércoles, y se entregan en 48 horas, pero ahora tenemos el inconveniente de que por la saturación, por la alta demanda de pacientes también en la ciudad de Quito, tenemos también la demora de los resultados de los hisopados. Eso nos afecta directamente a nosotros también, porque la demora ahora son de 4 a 5 días los resultados del hisopado. Nosotros manejamos un stock de pruebas para PCR. Hay que indicar que la semana pasada nosotros enviamos un día, realmente todo el stock que teníamos se agotó, que eran un total de 44 pruebas. Eso se envió la semana pasada, pero el Hospital Quito Sur enseguida nos entregó nuevamente las muestras para ser tomadas aquí en la institución. ¿Qué porcentaje, si es que no existe cantidades en números, qué porcentaje estimativamente existen de pruebas positivas del número de pruebas que se hacen sobre el COVID? En el índice de positividad nosotros estamos manejando del 30 al 50% de pacientes positivos de todos los exámenes tomados. En realidad nosotros hemos reportado pacientes sospechosos hasta el día de ayer. O sea, el día de ayer específicamente reportamos 30 pacientes con sospecha de COVID. Todos ellos fueron tomados el hisopado. Estamos en espera aún de los resultados de estos exámenes, pero el índice de positividad está entre el 30 y 50% de las muestras enviadas para Quito. Entre el 30 y el 50%. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas pruebas han hecho en los últimos días? En los últimos días nosotros exactamente hemos realizado 59 pruebas. Obviamente estas 59 pruebas son del fin de semana hasta ahora, ¿no? Entonces hay que analizar en realidad en sí el paciente que viene con mucha sintomatología, que está dentro de los días para tomarse el hisopado, obviamente tienen prioridad. Aparte también de los grupos vulnerables, como son embarazadas, menores de 5 años, personas con enfermedades catastróficas, con discapacidad, y las personas mayores de 65 años de edad. Ahora, los positivos de COVID es de la misma variable, no se ha detectado el Omicron. No nos han reportado la nueva variante que es el Omicron. En realidad no nos han reportado y tampoco nos han comunicado nada en el Ministerio de Salud
Pero hay que entender que con la migración que hubo en el feriado, tanto para de Navidad como de fin de año, mucha gente migró a pasar sus vacaciones en la costa. Obviamente es posible que ya también tengamos acá la variante Omicron, pero aún no nos han reportado nada todavía si estamos ya manejando la variante Omicron aquí en la provincia. Por ejemplo, nosotros en el ámbito periodístico hemos tenido reportes de familias que tienen dolor de cabeza, familias enteras, ¿no? Dolor de cabeza, carraspeo, dolor de garganta, dolor del cuerpo, como decir, y que leyendo en la prensa están bastante parecidos a los síntomas del Omicron. ¿Cómo saberlo? O sea, ¿cómo puede una familia tener esa precaución? Si bien muchas de ellas no han venido al hospital, pues puede ser que estén con este tipo de variable. Hay que entender que el mecanismo de transmisibilidad para las diferentes variables es el mismo, ¿no? Ujú. El mecanismo de transmisión es a través de gotitas que nosotros expulsamos al momento de hablar, y obviamente sin protección la persona que está hablando y la otra que está recibiendo el mensaje sin protección, es el riesgo de que se contagie es mucho más alto. Para todas las variables es el mismo mecanismo de transmisibilidad, y obviamente lo que varía de una variable a otra es la sintomatología y también la virulencia que cada una presenta. En el Ujú. caso de Omicron, la virulencia es mucho más alta, es por eso que es mucho más contagiosa, y los síntomas obviamente son síntomas leves. Lo que sí, la característica propia es que en el Omicron no pierde el gusto, no pierde el olfato, hay mucha secreción nasal y también mucha afectación en la parte de respiratoria. Este es un dato nuevo, ¿no? En el Omicron no se pierde el gusto ni el olfato. Así es. Entonces, quiere decir que aquí usted, ¿cómo advierte? No es que como pitoniza, ¿no? Pero ¿usted sí cree que Pastaza ya llegó mismo el Omicron? O sea, como una experiencia que ha tenido con los tantos pacientes que ahora son por cientos aquí en el Seguro. Es posible que la variante ya esté aquí en Pastaza hasta que no se tenga resultados de los pacientes que se enviaron a genotificar. Nosotros no podemos decirlo, pero obviamente es posible, y como vuelvo y manifiesto, por la migración en la época de vacaciones, en la época del feriado, que la mayor parte fueron para la costa, fueron para Quito, y obviamente en esas provincias ya es un contagio comunitario del Omicron. Entonces, quizás podemos decir que hay una alta probabilidad de que ya se encuentre el Omicron aquí en la provincia, pero hasta no tener ningún reporte Ujú. oficial del Ministerio de Salud Pública, aún nosotros no podemos oficializar ese dato. Entonces, vale la pena, doctora Barroso, el exhortar a la ciudadanía a que guardar determinadas consideraciones, porque, como le digo, algunas familias pueden estar contagiadas y pueden contagiar, pues, pueden contagiar de no tomar precauciones. ¿Qué nos diría ahora para este tipo de emergencia que estamos actualmente en Puyo? La característica de este nuevo rebrote es sí que vienen todo grupo familiar completo con síntomas respiratorios. ¿Qué es la recomendación que nosotros como hospital o como entidad de salud hacemos? Es seguir usando las medidas de prevención y protección, que son el uso de mascarillas, la desinfección de manos con alcohol, lavado de manos también, y el distanciamiento social, que esos son los tres mecanismos que nos ayudan a prevenir el COVID. Y la otra recomendación es acceder a la vacunación, que la vacunación, si bien es cierto, no evita el COVID, pero sí nos previene de los sintomatología severa que nos puede llevar a hospitalización o a su vez a UCI. Entonces es la importancia de la vacunación, acceder a la vacunación y al esquema completo de vacunación. Y obviamente eso nos ayuda a nosotros como sistema de salud, nos ayuda a nosotros como hospital a evitar la saturación si mantenemos estas normas de bioseguridad y si accedemos a la vacunación. Si son tantos pacientes con los mismos síntomas, eh, ¿qué
¿Qué más de enfermedades, aparte del COVID, podría existir o están teniendo ustedes experiencia que existe? Puede ser una influenza, puede ser un catarro común o puede ser un dengue. Hay que entender que nosotros en la provincia hasta ahorita estamos a la alza también de la influenza, a la alza de casos de dengue, que la sintomatología es muy parecida entre estas tres patologías y aquí viene mucho la experticia médica al examen físico, al diagnóstico clínico y al diagnóstico de laboratorio. Su mensaje final a la ciudadanía que escucha Nina Radio en esta mañana, por favor. Nada, recalcarle nuevamente a la población las medidas de prevención en el uso de la mascarilla, en el lavado de manos y en el distanciamiento social y en el acceder al esquema completo de vacunación. Gracias pues a la doctora Heidi Barroso, ella es directora del hospital aquí en el Seguro Social del IES, aquí en la provincia de Pastaza, en la ciudad de Puyo. Gracias y hasta pronto. Hasta usted, muchas gracias.